Es el cielo nocturno de Kiev ante un nuevo ataque ruso. El asedio de 300 drones y 8 misiles ha dejado varios fallecidos, entre ellos un niño de 6 años. Hay más de 50 heridos y podría haber más víctimas entre los escombros. Intenté despertar a mi mujer cuando oí la explosión. Ahora nuestra hija está en el hospital, cuenta Yuri. Zelensky, en redes sociales, pone el foco en sus aliados, de los que depende, ha dicho, obligar a Moscú a sentarse a negociar. Los líderes europeos pretenden que Ucrania alargue la guerra ad eternum, porque asfixiados en su propio dogmatismo liberal son incapaces de aceptar lo que a todas luces indica la situación en los frentes y en la mesa de negociación. Ucrania se desangra literalmente. Estados Unidos la abandona, Trump se tropieza sistemáticamente en las negociaciones con Putin y Europa, exclame lo que exclame al cielo, no puede sustituir a Washington en el esfuerzo de guerra ucraniano. Es una matemática de lo más simple. Europa no tiene las capacidades militares y tecnológicas que el ejército de Kiev demanda. Pero Europa ha decidido apostar por la guerra, el militarismo y el rearme. Nada de diplomacia, nada de jugar nuestras cartas para tener un papel relevante en las negociaciones. Nada de eso sirve a los líderes europeos. La apuesta de la región es inmoral y francamente imbécil. Prolongar una guerra que Estados Unidos ha insuflado desde 2014 y que Rusia hizo estallar en 2022. ¿Por qué? Pues por un supuesto terror ruso que se parece más a una profecía autocumplida que a una realidad tangible. Si nunca negociamos con los rusos, nunca se rebajarán las tensiones. ¿Para qué? Pues para que la inversión en armamento, municiones y tecnología de defensa aprobada por la Unión Europea de von der Leyen, que beneficiará a la industria estadounidense, no caiga en saco roto. Si algo nos demuestra Estados Unidos es que una industria armamentística puntera necesita, sí, mucha inversión, pero sobre todo mucha sangre, que mantenga en funcionamiento los engranajes del dinero y de la guerra. Esa es su lógica macabra. La guerra no va a terminar de ninguna forma con una victoria ucraniana. Es bastante cuestionable, eso sí, que vaya a terminar con una victoria rusa, sea lo que sea una victoria rusa, por supuesto, pero puede argumentarse que la resistencia ucraniana tiene un valor épico. No obstante, la realidad es que si Ucrania pierde definitivamente los territorios en disputa en el este, Crimea, Gerson, Zaporilla, Donetsk, Lugansk, el ambiente político en el país puede llegar a ser verdaderamente irrespirable. Esa paz larga y duradera que desean y que además merecen los ucranianos, pues va a estar mucho tiempo bajo la sombra de una reanudación de la guerra, tanto en función de las pretensiones de la OTAN y de Rusia respectivamente, como por la inestabilidad interna en un país destrozado, con una enorme crisis demográfica y con amplios sectores radicalizados y armados. Si hay un alto el fuego en algún momento, esperemos que lo haya, lo cierto es que Europa tendrá una segunda oportunidad en Ucrania. Los gobiernos del viejo continente, partícipes de la estrategia de desestabilización llevada a cabo por Estados Unidos en Ucrania, e impulsores de la desquiciante idea de la victoria total ucraniana, que nunca tuvo sentido, fueron también responsables de la masacre del pueblo ucraniano y de su destrucción a todos los niveles. Apostaron por una guerra larga que Kiev nunca podía ganar, y ellos lo sabían, simplemente porque así lo dictó Estados Unidos, con el gobierno de Biden, por cierto. Pudieron apostar por la paz en 2022 y tratar de reconducir una situación que ya era enormemente compleja por aquel entonces, las condiciones estaban dadas, pero eligieron la guerra. La situación de Ucrania desde entonces empeoró, la de Europa también, y la llegada de Trump convirtió definitivamente al país en moneda de cambio de un acercamiento entre Washington y Moscú que va mucho más allá de esta guerra. Fijaos, hace ya unos meses de este editorial en Diario Red y la verdad es que sigue teniendo bastante vigencia. Rusia continúa avanzando en los frentes, hoy más rápido, y tanto Estados Unidos como Europa siguen especulando con el futuro de Ucrania. Los rusos también, claro. No está claro hasta qué punto Moscú está ganando, pero sí está claro que Kiev está perdiendo. De hecho, pierde mucho más que una guerra. Pierde su organicidad como Estado, su futuro demográfico y sus perspectivas económicas. ¿Para qué? No, en serio, ¿para qué? Quizá los líderes europeos deberían hacerse esta pregunta seriamente. Nosotros, mientras tanto, vamos a intentar entender qué está pasando en la guerra de Ucrania en pleno agosto del 2025. Bienvenidos y bienvenidas a La Base Agosto. La Base.
Buenas tardes, Irene. ¿Hoy qué tocamos? ¿Qué tal, Edu? Pues hoy vamos a hablar de, como solemos decir, las guerras tienen varios frentes, ¿no? Está el militar, pero también está el diplomático. Y yo te traía, pues un poco una perspectiva general sobre ese frente diplomático, al menos en 3 escenarios: el ucraniano, el europeo y el estadounidense. Y contaremos además hoy con Naya Sanzo de Geopolíticas. Arrancamos, Ada. Cuando quieras, tú vas. Edu, pues, ¿se acuerdan tú y ustedes que nos están viendo de aquel plan de Trump para acabar con la guerra de Ucrania en 100 días? ¿O se acuerdan cuando prometió en campaña electoral liquidar el conflicto en menos de 24 horas? ¿O cuando quiso ser un poquito más pragmático y se marcó un plazo de 6 meses, que de haber sido real, pues ya habrían vencido este verano? Bueno, pues ninguna de esas cosas han pasado. Sin negar el hecho de que Trump ha sido el único que ha conseguido sentar cara a cara a ambos países en varias rondas de negociación, la tan prometida paz en Ucrania pues no ha llegado. Y es que hay muchos actores a quienes no les interesa, de hecho, que esa paz llegue. La guerra, me temo, es más compleja que poner un tuit. El último episodio de esta entrega parecía ser el ultimátum de Trump a Rusia, os acordaréis, a finales de este mes de julio, cuando decía darle 10 días al Kremlin para negociar un alto el fuego. Un ultimátum fake, o como decimos en castellano, un farol, que se cumpliría este viernes. Aunque, como decimos, las flechas son flexibles, como casi todo cuando se trata de Trump. Pero si Rusia no cumple con el plazo, Estados Unidos impondría sanciones económicas, incluyendo aranceles del 100% a países que comercien con Rusia. No sé yo, Edu, cómo se tomarían eso de los aranceles en China o en India, por ejemplo. Pero vamos, que Moscú ha contestado con bastante desdén y quitando hierro a esta amenaza del ultimátum. De hecho, hay quien lo ve, quien ve al ultimátum, de hecho, como una muestra de debilidad de Trump en el escenario ucraniano. En Ucrania, sin embargo, han aplaudido con bastante entusiasmo este gesto de la Casa Blanca. En un mensaje publicado en X, el antiguo Twitter, Zelensky calificó la postura de Trump como muy significativa y oportuna, destacando su enfoque en salvar vidas y detener esta horrible guerra. Es una cita textual. Agradeció a Trump su determinación por enviar un mensaje de paz a través de la fuerza. Parece que se le ha olvidado ya esa escena terrible de humillación en el despacho Oval, que no fue hace tanto tiempo. No, de hecho no hace nada de tiempo en realidad. De todos modos, Edu, como tú bien dices, esta es la guerra de Schrödinger, ¿no? Porque, vamos a ver en qué quedamos. Trump, es un aliado ruso, un agente al servicio de Putin, como nos decían hasta hace bien poco los atlantistas de izquierda y de derecha, o al contrario, Trump es el azote del Kremlin que someterá por la fuerza a todo el eje de la resistencia internacional. Del mismo modo, a ver si yo me aclaro. Rusia está a puntito de caer, está muy débil, como dicen algunos analistas expertos en wishful thinking, o al contrario, Rusia es un terrible e invencible enemigo al que solo se podrá someter por el uso de la fuerza, con más HIMARS y más sanciones y más armas. Porque es que así, Edu, no hay quien se aclare. Pues supongo, Zuas, que eso es precisamente también parte de la luz de gas en los análisis de este conflicto que forman parte de la guerra informativa. Confundir el deseo con la realidad concreta. Pues eso me temo, porque en toda guerra, como les decíamos, hay 2 frentes, ya saben ustedes. El militar, que se lo vamos a dejar a Edu, que nos lo va a contar después largo y tendido. Y antes déjenme que les tire unos datos, como dice el compañero Marco Teruggi, sobre el segundo frente, el diplomático. Porque decíamos que esas promesas de paz de Trump se han frustrado una tras otra, y que este último ultimátum no será probablemente el último ni la última vez que lo escuchemos. Así que vamos a ver qué está ocurriendo en 3 espacios diferentes, en la interna ucraniana, en la interna europea y en la interna estadounidense, y cuáles son las tensiones diplomáticas que ahora mismo surgen entre ellas. Después de ese ultimátum, esta vez sí que sí. Arranquemos con la interna ucraniana, porque la cosa está bastante calentita, ¿verdad? Efectivamente, en el gabinete Zelensky están jugando al juego de las sillas y todo el mundo tiene miedo de quedarse en el suelo y que le echen de la partida. En julio de 2025, Zelensky impulsó la mayor reestructuración del gobierno desde la invasión de 2022, aunque en realidad se ha tratado más de una rotación de caras y de puestos que de una remodelación. Por ejemplo, el primer ministro Denis Shmyhal, en el cargo desde marzo del 2020, ha sido reemplazado por Yulia Sviridenko, que hasta entonces era la viceministra primera y también la ministra de Economía. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque Sviridenko es conocida porque ha sido la que ha liderado las negociaciones de los acuerdos de recursos minerales con Estados Unidos, ¿se acuerdan? Así que esa
Esa elevación en el cargo podría sugerir un intento de alinear al gobierno ucraniano con las prioridades de Washington, es decir, los recursos naturales. Šmyhal, el ex viceprimer ministro que, como decimos, ha cambiado de puesto, ahora pasa a ocupar el Ministerio de Defensa y de paso, pues parece que se libra de momento de la moción de censura por presunta ineficacia que le estaban empezando a armar desde la oposición en la Rada. Todos estos cambios, por supuesto, sin elecciones de por medio, porque Zelensky debería haber convocado elecciones en marzo del 2024. No obstante, la ley marcial vigente por la guerra prohíbe celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias, lo cual prioriza la seguridad nacional y la unidad nacional. Ese es el relato. Esa es la teoría, porque ya se sabe que en tiempo de guerra pues parece que todo vale, ¿no? Ilegalizar medio sistema de partidos, perpetuarse en el poder, forzar el reclutamiento a tu población civil. Pero el hecho es que los escándalos en el Ministerio de Defensa, por ejemplo, por contratos inflados en alimentos o en equipación militar, que llevaron de hecho a la destitución del ministro Reznikov, o los casos de sobornos en aduanas y licitaciones públicas, o los casos de funcionarios regionales que han acumulado poder gracias a comisiones ilegales o al tráfico de influencias, todos estos casos aislados en Ucrania son un hecho difícil de obviar. Esta es la parte de la guerra que no les cuentan en los partes del frente, la corrupción que devora el país. Por no hablar de las fortunas que han acumulado algunos de los grandes mandos militares y políticos durante estos meses. Sin ir más lejos, este sábado salió a la luz la noticia de la investigación a varias autoridades y miembros de las Fuerzas Armadas que habían creado un esquema para inflar un 30% el precio de drones de combate y otros equipos militares. Sí, esa es otra derivada de la guerra que no suele contarse. El dinero europeo circula ahora financiando tráfico de armas descontroladas dentro y fuera del país. Es que lo que te decía Edu, que contra Putin algunos, por desgracia, viven mejor. Este pasado mes de julio, Zelensky enfrentó una de las olas de críticas internas más duras, ¿no?, tras firmar una ley el 22 de julio que subordinaba a las agencias estatales anticorrupción, las llamadas NABU y SAPO, al fiscal general, a Ruslan Kravchenko, que es una figura leal a Zelensky. Esta medida se concebió, fue vista como un retroceso en la lucha anticorrupción del país y generó protestas masivas en Kiev, Lviv, en Odessa, en Dnipro. De hecho, la Unión Europea le dio un toquecito a Zelensky y el obediente presentaba a finales de este mes, del pasado mes de julio, otro proyecto de ley para restaurar la independencia de ambas instituciones. No fuera a ser que peligrase el camino a la integración europea que le han prometido. Pero cuidado, Zelensky, porque estas manifestaciones anticorrupción, tan típicas de los regime change en el espacio postsoviético, nos suenan familiares, y la mano de USAID es alargada. Así que quizás estemos hablando de un aviso a navegantes. Zelensky juega sus cartas, fortalecer la relación con Estados Unidos pese a las humillaciones y mantener el apoyo europeo. Y todos buscan ganar tiempo porque no parece haber un reemplazo a Zelensky, al menos no por ahora. Aparecen viejos fantasmas como Yulia Tymoshenko o Petro Poroshenko y rivales que siempre han estado esperando el momento de saltar al cuello del presidente Zelensky, como el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, pero la propia dinámica interna del país ha impedido que surjan otras voces. Y si nos vamos al segundo de los escenarios que planteábamos, el de la posición de la Unión Europea, como les contábamos en el editorial, Bruselas mantiene su postura. Ucrania es la causa existencial que justifica absolutamente todo en la Unión. Rearme, recortes, desigualdad, extrema derecha militarizada. Es que, como te decía, compañero, los hay que viven mucho mejor contra Putin. No en vano, a principios de julio se celebraba un congreso en Roma para la reconstrucción de Ucrania, que por cierto, curiosa guerra donde las grandes empresas y contratistas y estados europeos impiden la paz, pero ya están pensando en los contratos y en el dinerito que va a llover para la reconstrucción del país. De hecho, en esa conferencia para la reconstrucción anunciaron un programa que se llama EU for Reconstruction, que se supone que va a ejecutar reformas mediante inversión privada y apoyo a gobiernos locales en el país. Así que no sé, Florentino Pérez calienta que igual Sales o ACS o HL o Acciona y le sale algún contratito para hacer, un AVE en Odessa o algo así. Y mientras se aprobaba el 18º paquete de sanciones a Rusia, que se dice pronto, apenas unos días después, el 18 de julio, destinadas a su sector energético, bancario y militar industrial, elevando a 2.500 el número de individuos y entidades que están ya sancionadas, igualito que Israel. Igualito. Y por último tendríamos la postura de Estados Unidos.
Nos lo va a explicar luego un poquito mejor Naya, pero el hecho es que, ya se lo venimos diciendo desde el principio, en el gabinete de Trump conviven muchas almas diferentes, distintas, quizá demasiadas almas, de hecho, y aquello, bueno, pues estaba destinado a colisionar y a estallar por varios puntos tarde o temprano. Empezó con Elon Musk y lo que nos vendrá rondando. Rusia es uno de esos puntos de colisión. Digamos que hoy por hoy, pero todo puede cambiar, la facción que aboga por mantener cierto apoyo militar a Ucrania, aunque condicionado a negociaciones de paz, puede ser la que se imponga en Washington. Pero bueno, al fin y al cabo, Trump ya se ha asegurado lo importante. Ha asegurado que Europa será quien asuma el coste militar y pague la factura vía OTAN. Bruselas ya ha blindado esa hipoteca ucraniana que financiaremos con el dinero público europeo durante los próximos años. Y a muchos, Rusia incluida, les beneficia que esta guerra continúe de momento lo necesario y más allá hasta lograr sus objetivos. ¿Y la paz? Bueno, me temo que más allá del titular o la foto, sigue estando demasiado lejos. Gracias, compañera. Hace ya muchos meses que puede afirmarse con rotundidad que el ejército de Ucrania pierde sistemáticamente posiciones en la guerra. A pesar de la tan manida narrativa de la victoria total de Kiev contra Rusia, lo cierto es que tras un inicio imprevisible y unos primeros meses raros, la situación en los frentes se estabilizó. Se dice mucho aquello de que Rusia avanza lento, pero avanza. Y ciertamente es así. Pese a la narrativa europea en favor del sostenimiento de la guerra y en contra de cualquier diplomacia, la realidad es que Ucrania no puede imponerse a Rusia. Ha podido durante un tiempo bastante reseñable frenar los avances de Moscú, sí, pero apenas eso, frenarlos. Hace ya mucho tiempo que Rusia no deja de avanzar. De hecho, recientemente el ejército ruso ha pisado el acelerador, una combinación de desgaste ucraniano, problemas derivados de la errática postura de Trump respecto a la guerra y prisas rusas por tomar posiciones antes de las negociaciones han facilitado avances significativos, ¿verdad? Sí, exactamente. Hace ya unos meses Rusia recuperó el control total de Kursk, un territorio ruso en el que Ucrania había incursionado de manera efectiva y eficaz en agosto del 2024. Fue una victoria táctica de Moscú que tenía un fuerte valor en la guerra. Era la única porción de tierra internacionalmente reconocida como rusa que quedaba en manos de Kiev y, pues, lógicamente, el gobierno de Zelensky esperaba poder utilizarla como moneda de cambio en las negociaciones. Era importante en lo material, sí, pero también en lo simbólico, no nos olvidemos. Perder Kursk fue un varapalo para los ucranianos, a pesar de que hacía ya bastante tiempo que habían reconocido que el objetivo central de la ofensiva de Kursk no se había cumplido. Veréis, la incursión ucraniana en Kursk y su posterior permanencia allí durante varios meses fue indudablemente un éxito táctico. Mirad cómo hablaba entonces el propio Zelensky. Dale, Ada. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. За сьогодні вже кілька разів доповідав головком Сирський. І щодо нашого фронту, і щодо нашої операції в Курській області. Щойно теж говорили, домовились, що із найближчих пакетів підтримки направимо додаткову зброю на Донецькі напрямки для наших воїнів понад те, що заплановано. Slava Ukraine, ya ven, era un tono celebratorio y, a decir verdad, militarmente hablando, la operación se ejecutó bien y logró sus objetivos. Sin embargo, desde un enfoque más amplio, podría decirse que, bueno, pues que se quedó en tierra de nadie. Claro, porque con este movimiento Zelensky quería desviar la atención de Rusia, de forma que se viera obligada a llevar tropas y recursos a Kursk y sacarlos de otros frentes prioritarios, sobre todo en el Oblast de Donetsk. Pero esto no se consiguió. Moscú logró cubrirse en Kursk sin desviar demasiados recursos de otros frentes, en parte gracias a la ayuda de Corea del Norte. En marzo del 2025, Rusia lanzó un ataque con el que logró retomar el control total de la región en apenas unos días. En parte, por cierto, gracias a que Donald Trump había decidido pausar el suministro de inteligencia estadounidense a Ucrania durante una semana como parte de las presiones contra Zelensky. Aquella decisión, no sé si voluntariamente o no, precipitó el colapso del ejército ucraniano en Kursk y la pérdida de un activo valiosísimo. En cualquier caso, Kursk ya parece ser una cosa del pasado, ¿no, Edu?
Sí, todo parece indicar que sí, más allá de algunos choques. Rusia no solo tomó el control de lo que quedaba de Kursk, sino que incluso ha podido establecer una línea de amortiguación dentro de Ucrania. Es decir, que ha tomado varios pueblos al sur de la región de Kursk, pero dentro de la frontera de Ucrania. Ahora Ucrania tiene otros escenarios prioritarios, lógicamente, sobre todo en el territorio de Donetsk, el escenario principal de los avances rusos en los últimos meses. Allí recientemente capturó Chasiv Yar, una localidad estratégica en la que se ha estado combatiendo durante 1 año y medio, pero que Ucrania no ha podido seguir defendiendo debido a los problemas que enfrenta su ejército tras tantos y tantos meses de guerra. Con la toma de Chasiv Yar, Rusia abre una ventana de avance decisivo en dirección a Konstantinivka. Así es, mirad este mapa de Descifrando la Guerra. Vamos a hacernos una idea general de la situación en los frentes de batalla en Ucrania. En azul, el territorio controlado por Ucrania. En rojo, el territorio controlado por Rusia. Y en amarillo, el territorio que Rusia ha arrebatado a Ucrania a lo largo del año 2025. Como podéis ver, arriba hay una mancha amarilla. Eso es Kursk, de lo que hemos hablado al principio. A la derecha están los 4 grandes frentes de batalla: Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, si vamos de sur a norte. No obstante, Lugansk ya lo controla el ejército ruso, así que en realidad lo que está en disputa es ese que hace frontera, Kharkov. Aunque en Kharkov y Zaporilla también hay combates y frentes abiertos, el más importante es Donetsk. Allí es donde los rusos ponen toda la carne en el asador y de hecho allí se encuentra Chasiv Yar, la localidad de la que os hemos hablado hace un minuto. En general, el horizonte más optimista para el Kremlin es tomar por completo esos 4 oblasts antes de que las negociaciones vayan 100% en serio. No está claro que lo vayan a conseguir, pero si lo hacen tendrán una mano negociadora mucho más fuerte. Los ucranianos, lógicamente, pues intentarán lo contrario. Zelensky pretende conservar al menos una porción significativa del control territorial en esos oblasts. El tiempo juega a favor de Putin, eso está bastante claro. Cada semana que pasa, el porcentaje de territorio que controla Rusia en estos 4 oblasts es mayor y, por lo tanto, mayor es también la capacidad de Moscú de imponer sus intereses cuando tenga que negociar de verdad con Trump. Precisamente por eso, Ucrania tiene prisa por negociar y Rusia, pues, todo lo contrario. Si no se le hacen concesiones, Putin no tiene ningún incentivo para acordar un alto el fuego. Obviamos, lógicamente, el incentivo de dejar de matar personas y de dejar de destruir la infraestructura y la demografía ucraniana, no porque a nosotros no nos parezca suficiente para parar la guerra, sino porque eso nunca le ha importado a Europa, a Rusia o a Estados Unidos. Y son ellos los que decidirán cuándo termina esta guerra. Así es, Edu, sobre todo los 2 últimos, ¿no? Sí, sobre todo Trump y Putin. Ya sabemos que la opinión de los europeos y de los ucranianos importa bastante poco en este momento. Volvamos al mapa, pero hagamos zoom en Donetsk, específicamente en la localidad de Pokrovsk. Mirad, hace unos días el ejército ruso empezó a incursionar en Pokrovsk y parece difícil que los ucranianos defiendan esta ciudad durante mucho tiempo más. Difícil, pero no imposible, ojo, no sería la primera vez que Kiev logra retrasar contra todo pronóstico un avance importante de Rusia. En cualquier caso, la toma de Chasiv Yar y los sorprendentemente rápidos avances de las tropas rusas en torno a Pokrovsk en las últimas semanas son importantísimos por 2 motivos. Uno estrictamente militar y otro más bien humano o incluso político. La localidad de Pokrovsk ha sido durante mucho tiempo el principal núcleo defensivo de Ucrania en Donetsk. Si los rusos logran tomarla, es posible que el óblast de Donetsk se tiña de amarillo rápidamente, como ven en el mapa. Junto a la conquista de Chasiv Yar, lograr el control pleno de Pokrovsk permitiría a Rusia concentrar más recursos allí y avanzar hacia las otras grandes localidades, fundamentalmente Kramatorsk y Sloviansk, que las veis arriba en el mapa. Esa es la variable estrictamente militar, la de quién controla qué territorios. La lectura cruda de la guerra, digamos. Pero la aceleración de los avances rusos en las últimas semanas esconde otra evidencia, una que a la larga puede ser incluso más importante. Mirad, Ucrania se está quedando sin personas a las que mandar al frente, así de claro. Sabemos que nadie quiere ir a morir a una guerra, pero también sabemos que esto se exacerba cuando la perspectiva es la de la derrota. Al inicio de las guerras, los gobiernos son más o menos capaces de insuflar ánimos belicistas al ejército e incluso a la población para animarles a combatir y a alistarse. Pero esto, tras 3 años y medio de guerra y ante la evidencia de que Kiev llega meses retrocediendo sistemáticamente, pues cada vez opera menos. Hemos visto numerosas imágenes de reclutamientos forzosos en Ucrania, así como de la destrucción que la guerra está dejando tras de sí en el país. Y así como las vemos nosotros y nosotras, pues también circulan dentro de Ucrania. No es que los ucranianos se hayan rendido, es que muchos de ellos no creen ya estar en capacidad de lograr esa victoria total contra Rusia
y bueno, pues no tienen ganas de irse a morir al frente, lógicamente. De hecho, es que en las guerras, Irene, nadie quiere ser el último en morir. Lo cierto es que Ucrania ya ha entrado en déficit mensual de tropas y eso es un problema de verdad muy importante para Kiev. Cada mes que pasa, Zelensky cuenta con menos personas que llevar a los frentes y eso es un gran problema estratégico en una guerra. En primer lugar, significa sencillamente que la desventaja numérica en las distintas batallas va a ser cada vez más acuciante. En segundo lugar, supone que Ucrania va a tener que concentrar sus recursos en determinadas localizaciones, descuidando otras, de forma que Rusia va a poder acelerar todavía más sus avances en aquellas localidades que Ucrania renuncie, entre comillas, a defender en favor de otras que considere más importantes. Y en tercer lugar, pues puede condicionar a la larga la ayuda occidental, porque Europa no quiere enviar tropas, Estados Unidos tampoco quiere enviar tropas, pero van a seguir enviando armamento sin tener la certeza de que Kiev va a tener personas disponibles para usarlo. La verdad es que la cuestión del déficit preocupa mucho en Kiev y no es para menos. Puede ser un fenómeno exponencial. A menor número de tropas, mayor rapidez en las derrotas militares. A mayor rapidez en las derrotas militares, menor número de personas queriendo alistarse en el frente. Es una pescadilla que se muerde la cola. Tal cual. Los números no son exactos, evidentemente, porque Ucrania pues, no va a hacerlos públicos. Sería una gran desventaja contra sí mismo. Pero sí que tenemos algunas estimaciones. Varios analistas sugieren que el ejército ucraniano pierde cada mes unos 20.000 soldados en términos absolutos. Es decir, tras restar las bajas, las desapariciones y las deserciones a los nuevos reclutamientos. Y si esto sigue así, pues pinta muy mal para Ucrania. Y si la cosa sigue complicándose de esta manera y los rusos continúan acelerando sus avances en Donetsk, 2025 podría cerrarse con un pésimo saldo para los ucranianos en la mesa de negociación. Sumado al desastre demográfico y material de los 3 años y medio de guerra, el futuro pinta muy mal para Ucrania por culpa de una guerra que pudo primero evitarse y que pudo después saltarse a mediados de 2022. Muchas gracias, Edu. Ladies and gentlemen, we know that Russia will be capable of testing our mutual defense commitments within the next 5 years. By 2030, Europe must have everything it needs for credible deterrence. This is what we call Readiness 2030. But this requires a new mindset for all of us. We must be ready to leave our comfort zone. We must be ready to explore new ways how to do things, bringing together the tech and the defense, the civilian and the military in Europe and, of course, beyond the European Union. I'm deeply convinced, with the right mindset, we can deter everyone who seeks to do harm to us. For a stronger NATO and a stronger and safer Europe, I thank you for this opportunity to engage with you. Long live Europe and thank you very much. Hoy contamos con Naya Sanzo de Geopolíticas. Bienvenida. Buenos días. Mira, te quería hacer una primera pregunta centrada en la interna ucraniana, pero en concreto entre la cúpula militar, porque sabemos que la estrategia de Zelensky, basada fundamentalmente en la defensa a ultranza de prácticamente cualquier municipio a cualquier coste, pues si bien al principio generaba cierto consenso en Ucrania, ahora puede que tenga algún rechazo entre algunos sectores de la cúpula militar y también de la cúpula política y económica. Hemos visto recientemente las protestas, pero eso te quería preguntar por si puede haber un rechazo creciente entre sectores de poder dentro de Ucrania contra el presidente Zelensky. El rechazo por parte de la tropa es creciente incluso desde 2023, desde la famosa contraofensiva terrestre con la que Ucrania aspiraba a romper el frente de Zaporozhye y acercarse a Crimea. La opinión de la tropa y de esos mandos intermedios es clara desde entonces. Ellos siempre han apuntado al mismo sitio, a Syrskyi, y si leemos los medios mainstream ucranianos, Ukrainska Pravda, Kiev Independent, Kiev Post, siempre apuntan al origen ruso soviético de esa parte de los mandos que están ordenando a la tropa realizar pues unas tácticas que consideran soviéticas y que son contraproducentes para el éxito de las diferentes misiones. La pérdida de efectivos en Artyomovsk fue enorme, se justificó en el hecho de que Rusia perdía todavía
más soldados. La situación ahora es mucho más complicada, teniendo en cuenta que las dificultades de movilización son crecientes, la fatiga se acumula, no hay forma de desmovilizar a las tropas y eso supone una presión añadida a una demografía que está ya muy minada por todo tipo de factores, incluso desde los años 90. Por parte de lo que queda de la oposición, esos sectores vinculados a Poroshenko, Zaluzhny es más o menos cercano a esas posturas. Es evidente que se ha utilizado también, pero siempre en cierta medida. Nunca se ha ido un paso más allá y hacer de lo militar el centro de una oposición política dura, fundamentalmente porque hasta ahora Zelensky había tenido el favor y el apoyo de la audiencia más importante del gobierno ucraniano, que son los aliados occidentales. Todo depende de si Zelensky mantiene la aprobación de esos aliados occidentales, la Unión Europea, que sostiene al Estados Unidos, que es quien tiene que continuar enviando armamento a Ucrania. Ellos son la opinión decisiva en estos momentos en Ucrania. Las élites económicas están más o menos divididas entre Zelensky y esa oposición que más o menos intenta recuperarse partiendo de la base de que hace solo unos meses Zelensky era totalmente incuestionable. Ahora ya no lo es, lo hemos visto en las calles y lo hemos visto en la Rada. Si van a comenzar a utilizar de forma verdaderamente dura la situación militar para hacer oposición, lo veremos en los próximos meses, especialmente con cómo enfoque Syrskyi esa defensa de Pokrovsk de la que estabais hablando y que puede convertirse de nuevo en una especie de Chasovyar, en una especie de Artyomov, una batalla urbana que se prolongue durante mucho tiempo y que se justifique esa defensa ultranza hasta el último soldado en la necesidad de causar bajas a la Federación Rusa, pero se estará haciendo en una situación mucho más complicada porque las dificultades de movilización, las dificultades de reponer las filas que existen ahora en el ejército ucraniano no existían o no eran tan complicadas hace 2 años cuando Ucrania aspiraba a romper el frente. La situación está complicada en muchos sentidos y esa falta de reclutas que se muestra en las crecientes imágenes de reclutamiento y sobre todo de la resistencia al reclutamiento son muestra de ello. ¿Qué tal, Naya? Encantada de saludarte y contar contigo aquí en la base Agosto. Yo te quería preguntar, porque sé que además sigues muy de cerca toda la interna apasionante del gabinete Trump y de Estados Unidos. ¿Cómo analizarías tú, de una forma general y también específicamente mirando hacia la Casa Blanca, las posiciones que está teniendo ahora mismo Estados Unidos con respecto a una posible negociación, a todo este ultimátum, qué validez o qué legitimidad le das y un poco cómo se está percibiendo todo esto desde allí? Bueno, Estados Unidos es un país muy complejo, incluso la propia administración Trump tiene una serie de sensibilidades en su composición. Solo hay que ver la postura del Pentágono hace apenas unas semanas, suspendiendo entregas de armamento absolutamente clave para Ucrania, como los misiles para la defensa aérea. Todo aquello partió de 2 personas, de Pete Hegseth, el secretario del Pentágono, y de su número 3, Elbridge Colby. Ambos son halcones, digamos, antichinos y su interés está en contener a China. La guerra de Ucrania se ve como algo menos importante. Trump la ha calificado la guerra, ayer mismo volví a hacerlo, una guerra estúpida. Trump siempre ha querido terminar esta guerra, liquidarla de forma rápida y pasar a otra cosa. La dificultad con la que se ha encontrado
le ha hecho pasar de pensar que iba a resolver la guerra rápidamente a tener que imponer un ultimátum primero de 50 días, después 10 o 12 y finalmente marcar este 8 de agosto, es que esta guerra es mucho más compleja de lo que el presidente estadounidense esperaba. Lo que estamos viendo ahora es un intento, digamos, prácticamente a la desesperada, que lo que demuestra es el fracaso de Donald Trump a la hora de ir un paso más allá. Él ha tenido un éxito que no han tenido otros aspirantes a mediadores. Ha conseguido sentar en una misma mesa a Rusia y Ucrania por primera vez en más de 3 años. Lo que no ha sabido es continuar la negociación a partir de ahí. Hay 2 hojas de ruta, la de Steve Witkoff, la de Keith Kellogg. La de Steve Witkoff es algo más favorable, es más vaga, requiere más negociación, pero es más favorable a Rusia. La de Keith Kellogg es básicamente la europea y ucraniana. La diferencia entre ellas es básicamente que Rusia quiere negociar en términos técnicos, en términos de expertos y posteriormente llegar a esa imagen que es la que está buscando Donald Trump de los 3 presidentes pactando un alto el fuego y una resolución. La hoja de ruta europea, que es con la que se ha quedado Estados Unidos, parte de un alto el fuego con el que la Unión Europea y Ucrania esperan parar el avance ruso y posteriormente pasar a una negociación. Donald Trump se ha convencido de que esta es la buena vía para resolver este conflicto, básicamente porque lo que él busca, y él lo ha dicho muy claramente, íbamos a tener un alto el fuego, se iban a repartir las cosas y ya está. Cuando él habla de repartirse las cosas, está hablando de repartir el territorio. La cuestión territorial es espinosa, es complicada y va a llevar a muchos problemas, pero al final es el reflejo de la fuerza que tienen las partes en el frente, en el campo de batalla, y quien controla un territorio va a acabar por quedarse con ese territorio. La contradicción real en estos momentos es la cuestión de la seguridad. El motivo por el que Ucrania quiere una reunión de presidentes y una posterior negociación es que en esa posterior negociación estará más fuerte porque no estará perdiendo territorio y podrá a largo plazo seguir exigiendo a Rusia sus objetivos territoriales y de seguridad, especialmente porque cuenta con que una vez se decrete un alto el fuego, van a continuar en pie las sanciones europeas y estadounidenses. El rearme va a continuar, va a tener esa disuasión militar que le va a permitir negociar en una posición de más fuerza de lo que estaría negociando ahora si aceptara verdaderamente negociar tal y como quiere Vladimir Putin en Estambul directamente. Rustem Umerov y Vladimir Medinsky negociar directamente las cuestiones territoriales, políticas y de seguridad. El problema que ha tenido Donald Trump es que no ha sabido pasar de esa fase inicial de contactos a una fase de negociación real. Rusia ha sido hasta ahora más fuerte, no se ha plegado a esas exigencias, la estrategia de incentivos y amenazas que le ofrecía Donald Trump no le ha dado los incentivos necesarios. La vuelta de las empresas estadounidenses a Rusia no ha sido incentivo suficiente para que Rusia aceptara un alto el fuego y una reunión con Zelensky que diera paso a una negociación que le recuerda demasiado a los años de Minsk y que supondría una cronificación del conflicto, que es algo que Moscú está intentando evitar. De cualquier forma, veremos cuál es el ultimátum real que le traslade mañana o el jueves Steve Witkoff a Vladimir Putin, y a partir de ahí se verán los movimientos reales que se hagan en el tablero político para intentar evitar el ultimátum, intentar retrasarlo o intentar negociar algo que impida que se impongan una serie de sanciones que Rusia tampoco quiere,
porque no solo serían contra Rusia, sino que serían también contra sus aliados o clientes del sector energético. Casualmente es competencia del sector energético de Estados Unidos, y eso puede minar las arcas rusas en caso de que esas sanciones se dirijan realmente contra India y China. Muchas gracias, Naya, por atender a la base. Gracias. Y llegamos al final del programa, de este segundo programa de La Base Agosto. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Os dejamos con un tema de OBK, Ultimatum. Hasta mañana.